Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. Por su parte de tu boca, su palabra buscarás. No te apoyes en... Vamos a leer la palabra del día de hoy, que es la palabra de Lucas, capítulo 19, los versículos 11 hasta el 27. Vamos a leerlos de manera alternativa para los hermanos que están presentes. Yo voy a leer todos los versículos. Comencemos. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a poder entender qué es lo que tú quieres enseñarnos hoy. Danos tu fortaleza, oídos espirituales, ojos espirituales para ver lo que tú nos estás diciendo, lo que tú nos estás comunicando. Gracias, Señor, te pedimos tu favor, tu bendición, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre una palabra especial, negociar. En las últimas semanas hablamos acerca del paso de Jesús por la ciudad de Jericó. El Señor se dirigía a Jerusalén, donde entregaría su vida y consumaría su obra redentora. De este modo, en su marcha a través de la bella ciudad de Jericó, Jesús sanó al ciego Bartimeo y más tarde tuvo un encuentro con Zaqueo, el jefe de los publicanos. Bartimeo y Zaqueo tenían muchas diferencias humanas evidentes en sus vidas antes de conocer a Jesús. Uno era muy pobre y el otro extremadamente rico. Uno era ciego y el otro era un hábil sabueso con un agudo grado de observación. Uno mendigaba apelando a la compasión de las personas, el otro hostigaba a la gente hasta exprimirle hasta el último centavo. Pero los dos tenían algo en común. Ambos eran despreciados por los otros pobladores y vivían en una dolorosa soledad y en el vacío de la fatalidad hasta que llegó Jesús. Y más allá de su condición humana, el Señor los abrazó con su amor y les dio una nueva vida. Y ambos, como resultado de esa transformación que operó en sus corazones, dieron testimonio de su cambio dando gloria a Dios. Uno siguió a Jesús en su camino
el otro se desprendió de su fortuna a favor de sus prójimos. Ante estos hechos tan impactantes, siendo que se acercaba a su último destino, Jesús quiso darles una lección a sus discípulos. Por más que Él les había anunciado una vez tras otra acerca de su muerte y resurrección, ellos seguían esperando que su Maestro fuese revestido de gloria terrenal en Jerusalén. Además, ansiaban obtener reconocimientos humanos inmediatos y que todas sus luchas y sufrimientos concluyesen también allí. Sin embargo, Jesús quiso hacerles ver que todavía tenían un largo trecho por recorrer antes de alcanzar honores. Mientras su Señor estuviese ausente, tendrían que asumir una tarea donde sería puesta a prueba su fidelidad. Y entonces sí, en su venida, recibirían aquella gloria que tanto anhelaban. Recibirían una recompensa eterna, recibirían una corona incorruptible. Entre tanto, debían ser buenos administradores de la gracia que recibieron. Debían mantenerse negociando con el Evangelio de la salvación que se les confió. Esta es también nuestra tarea. Quienes hemos sido alcanzados por la gracia de la salvación recibimos una nueva vida y guardamos la esperanza de una eternidad junto a nuestro Señor. No obstante, no hemos sido invitados a quedarnos de brazos cruzados. No hemos recibido la gracia de Dios para llevar una vida fácil o cómoda, pretendiendo que el Señor siga haciendo ahora lo que a nosotros nos corresponde realizar. Por el contrario, somos desafiados a negociar con el Evangelio de la salvación, mostrando los frutos de nuestra vida transformada, para multiplicar las ganancias de nuestro Señor, entre tanto que Él viene, para ser hallados fieles y alcanzar a ser condecorados en su venida. Así que, conociendo los propósitos de Dios, que no nos ha llevado al cielo directamente en el momento en el que creímos, sino que nos ha dejado en esta tierra, conociendo los propósitos de Dios, negociemos, tal como espera nuestro Señor, entre tanto que Él regresa para llevarnos a su reino de gloria eterna. Amén. Jesús les compartió a sus discípulos una nueva parábola. Un hombre noble, que no contaba con la simpatía de todos sus conciudadanos, se dirigió a un país lejano para recibir un reino y volver más tarde. En su ausencia, les encargó a sus siervos una importante labor. Les otorgó a cada uno una mina, es decir, 100 denarios, o lo que sería lo mismo, más o menos un poquito más de 3 meses de trabajo, de salario de trabajo, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Para aquel hombre noble que esperaba recibir un reino, el valor de una mina y lo que pudieran hacer con ella no tenía un gran significado en sí. Aquel señor era, por demás, inmensamente rico. No necesitaba de esa ganancia para sobrevivir. Pero aquel amo quiso demostrarles a sus siervos su confianza y al mismo tiempo quiso probar la fidelidad de ellos. Pues aunque ellos no lo supiesen, conforme a su esmero por obedecer a su amo, así también sería más tarde su recompensa. Siempre recuerdo la anécdota que contó un pastor luego de haber adquirido un terreno. Este terreno estaba tan descuidado que aquel pastor debió trabajar arduamente durante meses para limpiarlo. Estaba lleno de escombros, basura y malezas muy altas. Así que el pastor se dedicó a embellecerlo durante mucho tiempo. Sacó los escombros piedra por piedra, desechó los residuos desparramados por todo el predio y cortó las malezas. Luego alisó la tierra y la llenó de hermosas y coloridas plantas y árboles frutales. Orgulloso de su trabajo, tiempo después el pastor invitó a un amigo y le mostró el precioso parque que había preparado. Al verlo, su amigo le dijo: ¡qué hermosa es la obra que Dios ha realizado en tu jardín! Entonces, sonriendo, aquel pastor que había estado trabajando hasta el cansancio y con todo sacrificio le dijo: amén. Mi jardín es evidencia de la hermosa creación de Dios, pero tendrías que haberlo visto cuando lo cuidaba Él solo. Muchos cristianos se conforman con pensar que han sido salvados por la gracia de Dios, siendo el Señor quien tomó la iniciativa en su nueva vida. Le agradecen,
por haber adquirido una inmerecida salvación y la entrada en el reino celestial. Pero luego, mientras están en este mundo, se quedan de brazos cruzados, esperando que el Señor siga trabajando por ellos. Pretenden que les limpie el terreno quitando los escombros, sacando la basura y cortando las malezas. Se olvidan que Dios es su Señor y que deben servirle. Se olvidan que hay una tarea que deben emprender. Ignoran que fueron redimidos para llevar una vida transformada que se evidencia en hechos reales y concretos. Una vida que busca glorificar a Dios con entrega y dedicación. En realidad, para un cristiano es mucho más fácil y cómodo no hacer nada y esperar los honores, escudándose detrás de un concepto pasivo de fe. Esto era lo que también esperaban los discípulos yendo a Jerusalén. Podemos convencernos que el Dios de gracia todo lo proveerá y todo lo hará posible, y sigilosamente salirnos de la ecuación. Pero ¿qué nos dice Jesús a quienes esperamos su venida? ¿Qué debemos hacer entre tanto que Él viene? Debemos negociar. Debemos negociar. Nuestro Señor, como aquel hombre noble de su parábola, se fue a recibir un reino eterno y muy pronto regresará. No obstante, antes de partir, nos ha encomendado una importante tarea por efectuar al otorgarnos el Evangelio de la salvación a cada uno de nosotros. Y del mismo modo que hizo aquel hombre con sus siervos, en su venida, Jesús nos llamará y nos pedirá cuentas de nuestra labor. Pero entonces, ¿de qué manera debemos negociar con el Evangelio que hemos recibido? ¿Qué significa para nosotros negociar, entre tanto que esperamos la venida de nuestro Señor Jesús? Primero, negociar es luchar por nuestro crecimiento espiritual. Por medio de su obra perfecta, nuestro Señor Jesús nos otorgó la salvación por gracia, por medio de la fe. Pero allí no termina todo para nosotros. Es nuestra tarea la de multiplicar la mina que hemos recibido por medio de crecer en nuestra comunión con el Señor y en la santidad a través de nuestra lucha espiritual. Debemos crecer y batallar por seguir creciendo, por recibir la palabra de Dios y practicarla. Además, debemos crecer por perseverar en la oración y en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, por ahondar en nuestro corazón para quitar con arrepentimiento todo vestigio de nuestro hombre viejo y por dar testimonio al mundo con nuestras buenas acciones de nuestra vida transformada. De esta forma nos encontraremos negociando con la mina que el Señor nos encomendó. Fue así como vivió también Pablo hasta el fin. Aun siendo un admirable siervo de Dios, declaró: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no se conformaba con pensar en los logros pasados, sino que avanzaba dejando atrás toda experiencia. De esta forma se mantuvo hasta el último momento de su vida. Del mismo modo también nosotros debemos negociar. A quienes guardamos la esperanza de la vida eterna en Jesús, el mismo Pablo nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pedro también nos dice: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por eso, negociar significa para nosotros luchar continuamente por crecer espiritualmente, mostrando los frutos de nuestra vida transformada. Amén. Segundo, negociar es procurar ser buenos servidores
edificando el cuerpo de Cristo. Nuestro crecimiento espiritual no tiene sentido alguno si lo hacemos de manera aislada o individualista. Todos los que creemos en Jesús constituimos un mismo cuerpo donde cooperamos unos con otros. Por eso, negociar con la mina recibida es también dar lo mejor de nosotros por la edificación de nuestra iglesia. La palabra de Efesios nos dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De este modo, cuando brindamos nuestro servicio en la iglesia, conforme a los dones que el Señor nos dio, y procuramos que nuestros hermanos sean perfeccionados en la fe, estamos negociando con la mina que se nos confió. Pedro nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso, negociar también significa para nosotros buscar la forma en que podemos servir a nuestros hermanos para animarlos y ayudarlos a avanzar en el camino de la fe. Amén. Tercero, negociar es extender la salvación a las almas perdidas. Nuestro crecimiento y la edificación de la iglesia nos conducen a llevar a cabo nuestra urgente misión en este mundo. Antes de partir, el Señor les dejó a sus discípulos una labor primordial que conocemos como la Gran Comisión. Él les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que negociar con la mina que hemos recibido es trabajar para la expansión del Evangelio entre las almas. Entre tanto que esperamos la venida de nuestro Señor Jesús, es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio espiritual anunciar la salvación por medio de la fe en Él. A través de predicar el Evangelio de Jesucristo, vamos ganando almas para nuestro Señor. Como a Timoteo, Pablo también nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso, negociar significa también para nosotros predicar a nuestro Señor y hacer discípulos hasta que Él regrese. Amén. Antes de dejar este mundo y con la promesa de regresar con autoridad para buscarnos, nuestro Señor nos dio su Evangelio para que negociemos. Negociar con el Evangelio que hemos recibido implica llevar una vida práctica, buscando multiplicar la gloria que le pertenece al Señor. Por eso, negociar implica trabajar con diligencia. Negociar implica guardar nuestra fe, pero también hacerla crecer. Negociar implica edificar nuestra iglesia con los dones que hemos recibido, sirviendo con fidelidad a nuestros hermanos. Negociar implica compartir el Evangelio y salir a predicar para ganar almas para Cristo. De esta forma, como buenos siervos, debemos mantenernos en una labor activa, buscando glorificar a nuestro Señor. Así que, entre tanto que el Señor vuelve, seamos fieles en esta labor de negociar. Recordemos que no fuimos salvados para que nos dediquemos a descansar o para que busquemos nuestra propia comodidad. Fuimos salvados para trabajar arduamente, siendo conscientes de su pronta venida. Así que negociemos con fidelidad y entrega. Jesús promete, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. El que negocia demuestra su esperanza en los cielos, pero el que no manifiesta su apego a este mundo. Así que
negociemos. Negociemos entre tanto que nuestro Señor vuelve con la autoridad del reino eterno en su mano. Amén. Jesús continuó su parábola diciendo que a su regreso, aquel hombre noble llamó a sus siervos uno por uno. Él quería saber cuáles habían sido los resultados de su trabajo. El primero negoció dando su máximo esfuerzo hasta obtener 10 minas a partir de esa única mina recibida. Al ver esto, su amo le dijo: «Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades». Aquel sirviente fue reconocido por su fidelidad en lo poco. Él había sabido administrar una mina hasta ganar 10. Por lo tanto, fue premiado con el gran honor de gobernar 10 ciudades. Así quedó revelada la intención de aquel hombre noble. Él había querido probar la fidelidad de sus siervos para luego bendecirlos. No les había dejado trabajo solo para mantenerlos ocupados en su ausencia, sino que quiso ver cuán fieles eran y cuánto honor podría asignarles más tarde. Fue así como, si bien el segundo siervo no tuvo tanto éxito como el primero por haber conseguido 5 minas, su señor también lo recompensó con 5 ciudades. De esta forma, todos los que fueron fieles terminaron por ser recompensados y condecorados por su amo. No obstante, hubo un último siervo que llegó solo con la mina recibida en su mano y una catarata de excusas. No había trabajado conforme a la orden de su señor, no había negociado. Y para colmo, aquel siervo negligente, lejos de arrepentirse, culpó a su amo por su improductividad. Le dijo: «Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste». Lo que nos queda claro es que, conforme a sus palabras, notamos que este siervo no conocía a su amo en lo absoluto, no conocía su corazón. Además, por más que tenía el título de siervo, no vivía como tal. Por más que residía en la casa de aquel amo, no lo obedecía como debiera. Se sentía oprimido y forzado. Por eso, creyó que le habían asignado una tarea desagradable a fin de enriquecer a su tirano señor. No reconoció la confianza ni el amor de su amo y no hizo lo que se le encomendó. No hizo ni el más mínimo esfuerzo para negociar con el dinero recibido. Ni siquiera lo invirtió en el banco para obtener intereses. A causa de esto fue reprendido por su señor, quien le quitó aquella mina y se la dio al que tenía 10. Cuando Jesús vuelva, Él llamará a sus siervos, uno por uno, y les pedirá cuentas de su trabajo. Como nos dice Pablo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De esta manera, cuando el Señor regrese, habrá condecorados, pero también reprobados. Habrá quienes serán elogiados por su esmero y entrega, ya sea que hubiesen ganado 10 o 5 minas. Pero también habrá quienes recibirán una dura reprimenda. Serán quienes no alcanzaron a conocer el corazón del Señor, sino que llevaron una vida forzada, oprimida y desobediente, sin reconocer el amor de su amo. Por eso, aquellos que no hubieren luchado por crecer espiritualmente serán reprendidos. Aquellos que hubieran evitado brindar su servicio a sus hermanos serán reprendidos. Aquellos que se hubieran rehusado a compartir el Evangelio serán reprendidos. Pero quienes hayan sido fieles en lo poco, fieles en su lucha, servicio y predicación, obtendrán honores y serán condecorados por su Señor. ¿A cuál de estos dos grupos queremos pertenecer? ¿Al de los condecorados o al de los reprobados? ¿Estamos negociando con la mina que hemos recibido, conociendo el corazón de amor de nuestro Señor? Pablo nos dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por eso, cuando Jesús vuelva, habrá quienes entrarán a su reino eterno y recibirán reconocimiento y honores.
por su ardua tarea en esta tierra mientras esperaban a que su Señor regrese. Pero también habrá quienes serán expulsados de su presencia y recibirán condenación. Serán como aquellos conciudadanos que se opusieron al hombre noble de la parábola para que no reine sobre ellos. De este modo, todos aquellos que se nieguen a aceptar el señorío de Jesús terminarán por recibir destrucción y muerte eterna. Como declara Pedro, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Estamos viviendo en un tiempo en el que son cada vez más los que no simpatizan con el Señor Jesús y se niegan a ser reinados por Él. Son cada vez más los que se reúnen y hacen campaña en su contra. Promueven la inmoralidad, incentivan a llevar una vida de pecado, alientan a disfrutar de los deleites del mundo, pretenden inmovilizar a los siervos de Dios para que no sigan negociando. Pero por más que se levanten con gran hostilidad contra Él, no podrán evitar que el Señor reciba su reino y regrese con autoridad, los juzgue y los condene por sus acciones. Por eso, nosotros que conocemos el corazón de nuestro Señor y tenemos nuestra esperanza en Él, debemos proseguir con nuestra labor hasta el fin, con los ojos puestos en el galardón eterno de gloria. Negociemos. Reconozcamos nuestro privilegio de poder vivir para la gloria de nuestro Señor. Entre tanto que Él viene, luchemos por crecer, dispongámonos a servir y salgamos con el Evangelio para la salvación de las almas. Negociar es una orden que nos da nuestro Señor y no una opción. Si somos fieles en esto, si somos fieles en lo poco, seremos condecorados por nuestro Señor y alcanzaremos reconocimiento en los cielos. Así que, hasta que Jesús vuelva, multipliquemos los frutos de nuestra vida transformada y de esta manera demos gloria a Dios con los ojos puestos en la corona eterna. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por habernos confiado el Evangelio de la salvación para que nosotros también negociemos. Ayúdanos, Señor, a luchar espiritualmente para seguir creciendo por tu gloria. Ayúdanos también a poder servir a nuestros hermanos, edificando tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a poder salir con el Evangelio también de Jesucristo. Así, de esta manera, con nuestros ojos puestos en tu reino eterno, ayúdanos a esperar tu recompensa y a no vivir para ganar las cosas de este mundo. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No se aparte de tu